Mayo 15. Levántate y actúa. Ruth la Moabita dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ruth 2:2. ¿Alguna vez comienzas tu día acostado en la cama pensando en todo lo que estás por delante y a tu alrededor? ¿Alguna vez te sientes abrumado por los retos del día que comienza aburrido por su monotonía? Al levantarse durante esos primeros días de tu vida en Belén, Ruth probablemente tomó un momento para recordar dónde estaba y lo que había sucedido. Mi esposo falleció, ahora estoy viviendo con mi suegra, también viuda en una tierra extranjera. Sé que tomé la decisión de irme, pero espero haber hecho lo correcto. ¿Y ahora qué? Ruth no se sentó a esperar alguna intervención milagrosa antes de proceder con su vida, no para ella. El sentido común la llevó a pensar con cuidado y pensar con cuidado la llevó a acciones prácticas. Ruth sabía que ella y Noemí necesitaban provisión y se dio cuenta de que podía trabajar. Por lo tanto, buscó el consejo de Noemí y su aprobación antes de salir a los campos a trabajar para encontrar comida. El sentido común no significa que confiemos en nuestro propio entendimiento ni habilidades. Debemos confiar en Dios y voltear a Él. No obstante, también debe estar preparado para hacer lo que podamos y dejar el resto al cuidado de Dios. No confundas la pasividad con piedad. En cambio, con su actitud y acciones, Ruth nos enseña que todo lo que Dios provee, cada oportunidad de obtener lo que necesitamos, es una misericordia y favor inmerecido del dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. Cuando nos levantamos y tomamos acción, podemos confiar en que Dios no se queda sentado. Él obra todo según su voluntad. Romanos 8:28. No como un paquete que desciende del cielo con una cuerda, sino como un rollo que se revela día a día a medida que andamos por la vida. Su favor en las cosas ordinarias de la existencia nos mantiene caminando otro día más. Tu día puede no parecer demasiado emocionante ni glamoroso. Tal vez no estés seguro de cómo superas lo que tienes enfrente. Pero este es el día que Dios te ha dado y Él te dará todo lo que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Te levantarás como Ruth y vivirás la vida que Dios te ha dado para Él y para su gloria. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Gracias, hermanita Estela. Bueno, amadas y amados, muy buenos días. Los que se acaban de conectar. Continuamos en nuestra serie de devocionales, que sabemos de que ha sido de gran bendición para el Señor, y damos gloria a Dios por esto, por este devocional que Dios proveyó para todos y con nosotros todos los días. Hoy vamos a ver un tema muy importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es cierto, somos salvos por gracia y la salvación es del Señor, pero somos responsables de esa salvación. Lo que dice la Escritura: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor, porque es Dios quien pone en vosotros el querer como el hacer. Es decir, somos responsables delante de Dios con lo que nos ha dado, con una salvación tan grande, que muchas veces descuidamos, como dice el escritor de Hebreos. Nos vamos deslizando poco a poco y empezamos a ocuparnos del aquí y el ahora. Y vivimos más ansiosos con qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Dice la Escritura que de eso es que se ocupa Dios. Nuestra ocupación es deleitarnos en Dios, su reino y su justicia, buscarlo con toda diligencia, con todo empeño. Aquí nos encontramos ya con una historia diferente, no diferente en qué sentido, otro capítulo. Ya llegan a Belén. Llegó Ruth con Noemí a Belén. Y vamos a ver dos tipos de condiciones: la condición en que se encontraba Ruth, la condición en que se encontraba Noemí. Noemí era del pueblo de Dios, conocía al Dios vivo. Por tradición había escuchado todo lo que el Dios de Israel había hecho en el desierto y cómo los había sacado con mano poderosa de Egipto.
había escuchado todas las proezas de Dios cuando toman la tierra prometida, cómo Dios les dio grandes victorias, pero también cómo Dios los estaba disciplinando. No nos olvidemos de que estamos en el tiempo de los jueces, cuando todo lo que hacían era conforme a su corazón, es decir, que no había rey en Israel. Para Israel siempre fue el deseo y el anhelo de Dios, fue una teocracia, es decir, Dios gobernando a los hombres. Y sigue siendo la misma, y no cambiará, perdón, y no cambiará. Pero aquí nos encontramos que llegan estas dos mujeres a Belén y ambas tenían dos cosmovisiones diferentes. ¿A qué me refiero con cosmovisión? La manera que vemos la vida. Si tú y yo seguimos viendo la vida con la misma perspectiva cuando estábamos sin Cristo, estamos totalmente equivocados y no vamos de camino al cielo. Noemí regresa a su tierra, pero no se ve ninguna señal de gozo ni descanso en la tierra prometida, aún sabiendo la noticia de que Dios había visitado a Belén. ¿Se acuerdan de que eso fue lo que la motivó a ella a regresar? Escuchó de que Dios había visitado a Belén, que había pan en Belén. No se olvide que Belén significa casa del pan. Y entonces esta mujer, Noemí, se estaba olvidando de que Dios le había dado gracia. ¿Y cómo se lo estaba manifestando? A través de Ruth, porque no la dejó sola, era ya una anciana. Y Dios permite de que Ruth sea parte del pueblo de Dios y que tome decisiones trascendentales en su vida. Y vemos que a la luz de la escritura hemos venido estudiando cómo la decisión de Ruth cambió el destino no solamente de ella, sino que se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Y sabemos de que eso es por Dios, es un don de Dios. Dios injertó a alguien que no era de su pueblo, lo que hizo con nosotros. Es lo que me venía diciendo a través del hermano Alejandro, de Juan, de que la historia de Ruth es una historia de redención, es una historia de amor, como es la historia de Dios para con nosotros. Es una historia de amor. Es un novio que redime a su novia, deja el Espíritu Santo para santificarla, se va a preparar lugar para ella y luego regresará para casarse con ella, porque hemos sido desposados con Cristo. Y Dios ha dejado las arras de ese matrimonio, que es el Espíritu Santo, el sello de que le pertenecemos. Tengamos siempre eso en mente. Debemos recordarnos todos los días el Evangelio. Debemos recordarnos todos los días todo lo que Dios ha hecho. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que nos ha explicado del capítulo 1 al capítulo 11. Os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, nuestro racional, que es lo que dice el apóstol Pablo. Debemos recordarnos todos los días lo que Dios ha hecho por nosotros. Noemí no recordaba eso. Noemí ha perdido de vista la misericordia de Dios, había perdido de vista el Dios de Israel, el Dios del pacto, el que era fiel a sus promesas. ¿Cómo llega Ruth con Noemí a Belén? Lo encontramos en Ruth 1:19 al 22. Y dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén en comienzos de la siega de la cebada. Mire qué cosmovisión tan equivocada, pero correcta. Ella sabía que Dios era todopoderoso, 2 veces lo dice, pero aún así sigue viendo a Dios injusto, que no hay bondad de Dios en lo que ella está viviendo. Y como aprendimos a la luz de la escritura por medio de nuestro hermano Alejandro ayer, ella estaba recibiendo en sí las consecuencias de decisiones equivocadas por parte de su esposo, porque ellos decidieron como familia abandonar la casa del pan, la tierra prometida, y descender a Moab, un lugar que Dios les había dicho que no fuera. Tomaron decisiones basadas en las circunstancias, no en la voluntad de Dios. ¿Y esto qué hizo? Pues obviamente llegan a Belén. Ella salió con su esposo y sus 2 hijos, ahora regresaba sin nada.
Y lo peor de todo es que se sentía humillada. ¿En qué sentido? Porque ellos eran una familia acomodada. Ahora era una mujer que se encontraba en el estrato social más bajo de lo que podían ver ellos como comunidad, como sociedad. Ella se sentía avergonzada. Pero mire que ella dice de que Dios había estado sobre ella, o sea, que la mano de Dios da testimonio contra ella y que no tenía nada, pero no veía a Ruth, una mujer que le demostraba amor, fidelidad, cuidado. Podemos pasar en nuestra vida y que va a ser un énfasis en esta parte, porque hay mucho creyente dentro de las congregaciones en esa misma manera, perdiendo de vista todo lo que Dios ha hecho por ellas o por ellos y no se gozan en el gozo de la salvación. Siguen con su corazón atado al dolor de su pasado, atados o atadas a situaciones, circunstancias que perdieron de vista porque todas esas circunstancias los llevaron a la cruz de Cristo. Y es donde debemos darle gracias a Dios porque aún a pesar del dolor, a pesar de nuestro pecado, Él estaba con nosotros, ya lo aprendimos. Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Es decir, ya me conocía, ya tenía relación conmigo, aunque yo no tenía relación con Él, ya me había amado. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó a nosotros primero. Entonces nosotros en medio de las pruebas y de la disciplina de Dios tendemos, nuestra tendencia pecaminosa es abatirnos y permitir de que los sentimientos de dolor, de insatisfacción, sentimientos de ingratitud y de descontento contra Dios empiecen a sumergirnos en un hoyo profundo de amargura. Nos arrastran a la amargura. Noemí, ¿qué hizo Noemí? Tomó una decisión de refugiarse en su autocompasión y la manera de ver la vida era equivocada. Porque a pesar de que tiene una teología correcta, como les decía ahora, hasta cierto punto, porque dos veces dice el Todopoderoso, que es el que sustenta, que es el que guía, que es el que guarda, que es el que protege, que es el Santo Israel, lo veía mal. Es decir, lo veía como no bondadoso, como no bueno. Creo que algún día nos tocó un devoción donde les explicaba cómo el enemigo hace que pensemos y querramos ver a Dios como injusto, como no bueno, como no compasivo. Después renovar nuestro entendimiento, lo que dice el apóstol Pablo. Que debemos pensar como piensa este mundo. El cristianismo es una contracultura. No podemos permitir que sigamos con la corriente de este mundo y caminando con Cristo. Es imposible. No hay compatibilidad entre el reino de las tinieblas y la luz. Es imposible. No pueden tener compañerismo, que ya lo aprendimos en otro devocional. Y entonces, a pesar de que Noemí declaraba todo lo que decía acerca de Dios, ella no creía quién era Dios. ¿Cuántas veces nosotros declaramos palabra de Dios, enseñamos palabra de Dios, aconsejamos con palabra de Dios y no creemos en esa palabra? Decimos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es un versículo que usamos mucho cuando alguien está sufriendo o situaciones de prueba, pero cuando nos corresponde a nosotros no lo creemos. No creemos en esa palabra que es viva y eficaz, que es verdad y que puede transformar nuestras vidas. Y eso pasaba a Noemí. Noemí sabía todas las promesas de Dios, sabía quién era el Dios del pacto. Y aún así estaba viendo la circunstancia como si Dios no estuviera en control, como si Dios fuera malo para con ella. Y sabemos de que Dios al que ama lo disciplina. Y también hay que ser azotados por Dios por causa de nuestros pecados. Pero ese azote siempre va a producir, esa disciplina siempre va a producir santificación. Y sabemos, como dice Hebreos capítulo 2, esa disciplina no nos va a gustar. ¿A quién le gusta que lo discipline? ¿A quién le gusta que lo azote? A nadie. Pero tiene un final, tiene un producto en las manos de Dios, es llevarnos a ser como Cristo. Y a pesar de que ella declaraba que no creía, o sea, que creía en Dios, no confiaba en Dios. Les he enseñado de que el que cree confía, el que confía obedece y el que cree depende de Dios. No podemos decir que creemos en Dios y estamos dudando del poder de Dios y no descansamos en su poder. No podemos decir de que creemos en Dios y no dependemos de Él, sino nuestras circunstancias y lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que le pasaba a Noemí. Entonces ella tiene una cosmovisión acerca de Dios que no era correcta.
Había construido alrededor de su vida ideas, conceptos, ideas y conceptos. Es lo que pasa en nuestra mente. Vivimos una batalla en nuestros pensamientos. El enemigo siempre va a poner un pensamiento incorrecto acerca de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer acerca de nosotros? Pues a través de la escritura, tomar ese pensamiento y como está violando la voluntad de Dios y está violentando sus atributos, pues llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, que es lo que dice el escritor de Primera de Corintios, el apóstol Pablo. Y ahorita vamos a ver más adelante es eso, esa batalla que estaba librando Noemí, pero Ruth también está librando otra batalla. Imagínense ustedes viviendo al lado de una mujer que se llamaba antes placentera o gozosa, que no me llame más, esa no soy yo, soy una mujer amargada. Qué fuerte vivir al lado de la persona amargada, porque esa raíz de amargura contamina a los demás, lo dice la escritura. Entonces, aquí había una lucha de dos personas viviendo, tratando de salir adelante, pero Noemí no salía adelante. Noemí estaba sumergida en su autocompasión, pero Ruth se iba a levantar, y ese es el nombre del devocional de hoy. Levántate y actúa. No se les olvide que la vida de los cristianos es de valientes, porque es que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Es de valientes renunciar a todo aquello que nos ofrece el mundo, porque ante nuestros ojos es bueno, agradable. Créame que ante nuestros ojos, bueno, hasta los ojos de la carne es agradable, es deleitoso. Y muchas veces como cristianos se pueden sentir frustrados porque pueden decir, es que cuando era cristiano, cuando estaba en el mundo me iba mejor, mi economía era mejor, mi vida era mejor. Puede pasar. Y hay muchas preguntas que me han hecho a mí como pastorero. Pastor, ¿por qué es tan difícil ser cristiano? Muy sencillo, porque estás luchando contigo mismo, contigo misma. Esa es la guerra interna que tenemos. Estamos luchando con una corriente, un sistema. Cada día acorrala más la vida de los cristianos. Se necesita más fe, más determinación, más valentía para negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Somos lo que pensamos. Ya lo vimos en un devocional. Esos pensamientos que llegan a nuestra mente deben ser confrontados con el Evangelio. Por eso cuando hablamos de la armadura de la fe tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, es decir, todo lo que incluye la salvación. Y los que no saben qué tiene la salvación, que nos ha entregado el Señor, léanse Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Todo lo que Dios ha entregado en su salvación, presencia, paz, eternidad, perdón. Y sobre todo es su presencia, hermanos. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y risas a tu diestra. La presencia de Dios con nosotros es una presencia de un Padre amoroso, de un Padre que nos cuida. Pero para el mundo, Dios es su juez. El juicio de Dios está sobre los impíos y sobre nosotros está la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que hemos renovado nuestro entendimiento. Dice que no nos amoldemos a este siglo. Pero así estaba Noemí, amoldada a este siglo. Al que dirán, al que pensarán, no tengo dinero, antes tenía, ahora no tengo, ahora estoy sola, desvalida. Pero se ha olvidado de que el Dios de Israel era su Dios. Dios no se olvida de nosotros. ¿Por qué se va a olvidar si cada vez que nos ve va a ver a Cristo? ¿Cómo se va a olvidar de su propio Hijo? No lo va a hacer. Entonces, entendamos esto. No nos sumerjamos en esa autocompasión que nos lleva a ser egocéntricos, porque no vemos sino nuestro sufrimiento y no vemos lo que está alrededor, todo lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Empecemos a entender desde aquí en qué lugar estamos. ¿Estamos en el lugar de Noemí o en el lugar de Ruth? Que luego vamos a ver qué es lo que hace Ruth. Una mujer determinada, una mujer valiente, una mujer que tomó una decisión y enfrentó cada circunstancia con base a lo que ella conocía de Dios. Porque eso fue lo que motivó a Ruth, lo que sabía del Dios de Israel, lo que le habían contado su esposo, toda la familia de su esposo, todo lo que ellos habían escuchado, porque el Dios de Israel era famoso, su nombre era conocido, y más por los moabitas y amonitas, porque eran familiares de los israelitas. No se olvide que eran primos hermanos, eran los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Ellos sabían quién era el Dios de Israel. ¿Tú sabes quién es el Dios de Israel? ¿Tú lo conoces? Pues lo conocemos, amados hermanos. Tenemos relación y compañerismo con Él por medio de Jesucristo. Entonces tú no estás solo o sola en las pruebas que estás viviendo. No te sumergas en la autocompasión.
No seamos egoístas. No pensemos que somos el centro del universo. El mundo piensa que nuestro éxito y nuestra vida depende de las posesiones, de lo que tenemos. Pero olvidemos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Noemí estaba librando una batalla, Ruth también, pero vamos a dar cuenta de la diferencia entre las dos, entre Noemí, que estaba sumergida en la autocompasión, y Ruth, que había buscado refugio al amparo de Dios, al amparo del Dios de Israel. En 2 Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí hay tres cosas. Habían fortalezas. Eso fue lo que hizo Noemí. Se construyó una fortaleza tan grande alrededor de ella que es como si hubiera cavado una tumba de la autocompasión, una tumba de la amargura, una tumba del no tener el gozo de la bendición del Señor. Ella se acuerda solamente de cómo había salido de Belén. Salió con las manos llenas. ¿Y cómo regresó? Con las manos vacías. Eso la llenaba de tristeza. Se sentía fracasada. Se sentía destruida y que no tenía esperanza ninguna. Pero no veía a Ruth con esa fuerza, con ese ímpetu que le hablaba. Yo me imagino que la actitud de Ruth era una actitud de esas personas vencedoras, de esas personas que sabían de que Dios estaba con ellas. Aunque la situación no era fácil, no tenían nada que comer, pero habían llegado a la casa del pan. Y lo mejor de todo, que habían llegado el tiempo de la siega. Había empezado la cosecha. Y aquí vamos a ver algo importante con lo que les acabo de decir, porque Ruth, para ella fue determinante esto, llegar en el tiempo de la siega y todo lo que había detrás de ese tiempo de la siega. La amargura que construyó Noemí, o sea, que permitió en su corazón, es una fortaleza que nosotros a diario construimos, fortalezas construimos como tumbas. O sea, ¿qué fortaleza es construida a tu alrededor para no ver la gracia de Dios? ¿Qué fortaleza la cual crees tú que te sientes seguro o segura? La autocompasión, el miedo, el odio, el resentimiento. Hay personas que hacen eso, crean una caparazón para sentirse seguras, para no mostrar la debilidad o fragilidad que hay allí. No se le olvide que Dios opera es en la autosuficiencia, perdón, Dios opera en la insuficiencia del hombre. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora tenemos que llegar ante Dios con corazones contritos y humillados, reconociendo de que somos pecadores, reconociendo de que hemos pecado contra Dios y contra el prójimo. Que la situación que yo estaba viviendo, que estoy viviendo, no generalmente es culpable a los demás. Aquí Noemí está echándole la culpa a Dios. ¿A quién estás echándole la culpa de lo que estás viviendo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, familiares, mamá, papá, no lo sé. Pero una cosa sí sé, de ti determina qué color le pones a la circunstancia. O le pones el color de la gracia de Dios y ves la mano de Dios sentada en esas circunstancias, siendo de que Dios es todopoderoso y que es soberano y que nada de lo que pasa en el mundo, Dios no está ajeno, sino que Él está en todo lo que pasa, porque todo pasa por sus manos. No se olvide y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aún lo que nos ha causado dolor, aún lo que hemos perdido, que quizás tanto te has aferrado, pero que Dios te lo quitó porque no era parte de tu camino al cielo, estaba siendo un estorbo, era un lastre. Es lo que dice el escritor de Hebreos cuando nos expresa de que corramos con paciencia la carrera de la fe, despojándonos de todo peso. ¿Qué peso tienes? ¿Qué peso muerto hay en tu vida que no te deja avanzar? Y mirando a la luz de Ruth y de Noemí,
podemos evaluar cómo estamos avanzando. De la mano del Señor, corriendo con paciencia, es decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el que está con nosotros, para que no nos desanimemos, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó, porque Él conoce tu dolor. Ya vimos el devocional, un sumo sacerdote compasivo, que está con nosotros en la tentación, que está con nosotros en la prueba, y que está también con nosotros cuando caemos para levantarnos. ¿Qué había en el corazón de Noemí? Pues orgullo, porque ella tenía dinero, cuando se fue a Arata no tenía nada. Tremendo esto, porque ni siquiera ella sale a recoger trigo en las cosechas, y se van a dar cuenta del por qué hacían eso. Ruth fue la que tomó la decisión, Noemí se quedó en casa. Es decir, se quedó llorando su propia tristeza. Construimos fosas de autocompasión. La persona autocompasiva consigo mismo es una persona egocéntrica. Y créame que la gran mayoría de nosotros, puedo pensar que todos nosotros somos egoístas, somos orgullosos, en una magnitud o en otra, pero es una lucha que tenemos todos los días. Ella tenía vergüenza porque llegó pobre, porque no tenía dinero, porque la familia Limelec, como les decía antes, era una familia acomodada, era reconocida en Belén, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Dios en este momento está proveyendo para ella una gran bendición que era Ruth y que había llegado el tiempo de la siega, pero ella no lo veía. Hermanos, qué bendiciones tú no quieres ver por estar sumergido en la autocompasión. ¿Por qué estamos viviendo de esa manera? Seguimos viviendo en el desierto en vez de estar en el reposo, en el descanso que es Cristo, nuestra tierra prometida. La bondad de Dios se manifestaba en su misericordia, que somos nuevas cada mañana, hermano. Cada mañana las misericordias son nuevas cada mañana. Nos provee el alimento, techo, su presencia. Pero aún así nosotros seguimos mirando el pasado, mirando lo que teníamos y que ahora no tenemos. Y que aún sigue siendo un tesoro para nosotros, sabiendo de que todo eso que teníamos antes era un estorbo para ver la gloria de Dios, para acercarnos a Cristo. Hemos perdido la cruz de Cristo de nuestro panorama y seguimos viendo las cosas de este mundo. Y créame, hermano y hermana, que las cosas de este mundo no van a poder satisfacer la necesidad que hay en nuestro corazón de adorar, porque es una necesidad puesta por Dios. Genéticamente fuimos creados para adorar. Y la adoración correcta es a Dios por medio de Jesucristo. No adorar a Dios, no adorar la creación de Dios más que al Creador. Y esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es ser adoradores de la creación de Dios más que el Creador. Es la tendencia pecaminosa en nuestro corazón. En Hebreos 13, 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Realmente estamos contentos con lo que tenemos ahora? Y luego dice, porque Él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré a lo que pueda hacer el hombre. Esos versículos son hermosos, porque dice, sean sus costumbres sin avaricia. Somos ávaros. Queremos tener todos los días más y más. No estamos contentos con lo que tenemos ahora, sabiendo que lo que tú tienes ahora es una bendición de Dios, independientemente si es poco o mucho, o quizás nada. Las armas de nuestra milicia, como dice el apóstol Pablo, son para destruir fortalezas, derribando argumentos. Separar argumentos es lo mismo que la idea, o sea, logismos, ideas, pensamientos que no glorifican el nombre del Señor. ¿Tus emociones han sido para la gloria de Dios o te están alejando de Dios? ¿Estás allí sumergida en la tristeza o sumergido, vuelvo y reitero, en la autocompasión? Empezamos a ensimismarnos, a apartarnos
del cuerpo de Cristo y el enemigo está cumpliendo un objetivo, separarnos de la comunión, el compañerismo con nuestros hermanos en la fe, con la iglesia local. ¿Qué problemas tienes con un miembro de la iglesia, con el nuevo pastor? ¿Qué problemas tienes con Dios? Y una cosa es clara, cuando tú tienes problemas con un miembro de la iglesia, con el pastor, tienes problemas con Dios, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si tú no amas la iglesia, no amas al Señor de la iglesia. Eso es muy claro. Hay mucha gente que se aparta de la iglesia, no, porque es que el hermano, porque el pastor o por esto. No, no se trata de ellos, se trata de ti. Es un problema de tu corazón. Es un problema de tu cosmovisión acerca de cómo ves el reino de los cielos, de cómo ves al Dios eterno que gobierna el reino de los cielos y el reino de los hombres. Y eso es una dinámica en la vida del creyente. Porque una cosa es ser creyente, ya lo dijimos, otra cosa es ser converso a Cristo, es decir, haber nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo por medio de Jesucristo, todo ha cambiado. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Mire que la amargura es una raíz. Hay dos tipos de amargura en la Biblia. Habla de dos tipos de raíz. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también habla la raíz de la amargura que no permite, escuche, una persona amargada nunca será salva. Porque dice, no sea que algunos alcanzar la gracia de Dios, es decir, la salvación del Señor por amargura. La amargura se convierte en odio, en resentimiento, en insatisfacción. Vemos a Dios y a las personas malas. Y luego dice en Hebreos 12:5 al 6, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso es lo que estaba haciendo con Noemí, pero ella no veía eso. Ella no veía que Dios la estaba amando y que había puesto a Ruth para mostrarle ese amor y había puesto que había visitado a Belén y que había ya otra vez comida en Belén. No habían pasado días, 10 años. Allí estaba Noemí, sumida en la desolación y la amargura. No quería levantarse de su postración y autocompasión. ¿Y ahora qué vemos en Ruth? Totalmente diferente. Ella había tomado una decisión espiritual basada en lo que sabía de Dios por boca de su esposo y familia. Ella llega a Belén y su anhelo es seguir adelante bajo la dirección del Dios de Israel. Por eso es que ella dice en Ruth 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire que ella se abandona totalmente en las manos de Dios. Ella se abandona totalmente en las manos de Dios. Ruth ha llegado a la conclusión de que Dios, el Dios de Israel, es el único Dios. Por eso ella abandonó todos sus dioses. Es decir, abandonó todo lo que en ella confiaba, en lo que ella descansaba. Ella tomó una decisión. Y sabemos de que esa decisión la puso Dios, porque Dios pone el querer como el hacer. Es que llegamos a otro punto. Somos salvos por gracia. Entonces la gente dice, como somos salvos por gracia, Dios todo lo ha hecho por mí, yo no tengo que hacer nada. Eso se llama quietismo. No. Otros también la toman de otra manera, que tenemos que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo para poder agradarle a Dios. Es decir, obras. No, Dios es un Dios de equilibrio. Dios es soberano, nosotros somos responsables de lo que nos ha entregado. Dios nos da una salvación tan grande, por eso no la descuidemos. Es decir, ocupémonos de ella con temor y con temblor. Es decir, cultivémosla todos los días. No la perdemos, pero la cultivamos. Crecemos en la salvación, crecemos en la gracia de Dios para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero no nos quedemos estancados. Hay un dicho por ahí que dice que las piedras que se quedan quietas en el río les da lama. La vida del cristiano es dinámica. Estamos en movimiento. Dios nos mueve. Dios nos mueve el piso para que miremos su gloria. No nos quedemos sentados, vuelvo y reitero, en esas viejas glorias. Muchos se quedan solamente con lo básico en la fe.
no profundizan en el conocimiento de Dios, no solamente como un conocimiento teológico, sino entre más conoces de Dios, más amas a Cristo. Entre más conoces de Dios, más te pareces a Cristo. Ruth ha llegado a la conclusión de que Dios, el verdadero Dios de Israel, había abandonado todos sus dioses. Aquí está lo más importante, su vida estaba reflejando lo que ella creía. ¿Y cómo reflejaba lo que ella creía? Que avanzó, se levantó, empezó a dar la buena batalla. Llegó a una ciudad donde nadie la conocía, donde podía ser despreciada por ser moabita, aparte de ser una viuda. Todo estaba en contra de ella, ¿cierto que sí? Pero Dios no estaba en contra de ella, estaba a favor de ella. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasa igual con nosotros. Tomamos decisiones que permiten a los demás ver que Dios está contigo. Nuestra vida fue puesta en la tierra para ser la sal y la luz del mundo. Dios nos ha puesto para servir en esta generación como luminares. Nosotros no reflejamos nuestra luz, sino la luz de Cristo. No tenemos luz propia. Nuestra luz es Cristo. Tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Que nuestra vida refleje de que estamos caminando con Dios y que estamos haciendo la voluntad de Dios y que las decisiones que tomamos glorifican el nombre del Señor y que la vida que tenemos glorifica el nombre del Señor. Entonces, Ruth estaba reflejando su fe, estaba reflejando lo que ella creía, la decisión que había tomado. Solo cuando obedecemos la palabra de Dios vamos a encontrar la provisión de Dios, sus bendiciones. Solo hasta entonces. ¿Por qué? Porque es que el principio fundamental de amor a Dios es la obediencia, no los sacrificios. Porque tú puedes sacrificar muchas cosas, pero la base fundamental del sacrificio o de esa obediencia no es el amor y la gloria de Dios, sino los beneficios de Dios. Qué importante esto, amados hermanos, reflejar. ¿Realmente estás obedeciendo a Dios? ¿Tu posición es la posición de un siervo que obedece a su Señor y que confía en su Señor? Ruth toma la decisión de ir a buscar comida, de ir a buscar, a recoger en la siega. Mire lo que dice, Ruth le dijo a Noemí, yo iré ahora al campo. ¿Qué dice ella? Yo recogeré, es decir, un tipo de cosecha, de recolectar. ¿Y por qué ella toma esa decisión? Muy sencillo, porque ella ya sabía algo. No sabemos quién lo dijo, pero ella sabía que Dios ha dado un mandamiento. Está en Deuteronomio 24:19. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, es decir, alguna era en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Había un mandamiento, una ordenanza, perdón. La ordenanza era de que aquellos que tenían campos de cosecha tenían que dejar para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Ella sabía eso y por eso salió. Ella no se la puede tocar de puerta en puerta, no, ella salió a recoger lo que Dios le había provisto. Impactante, ¿no? Nosotros salimos todos los días a recoger lo que Dios provee para nosotros. Salimos a trabajar y damos gracias a Dios por ese trabajo, pero muchos viven amargados porque no me gusta ese trabajo, yo quiero otro trabajo, sabiendo que Dios te ha puesto allí con un propósito. ¿Te has preguntado por qué Dios te puso en esa empresa, en ese trabajo o con esas personas? No es que mi gente en el trabajo todas son mundanas, no, mejor, porque allí tienes que reflejar como luminar, que va a ser un desafío, porque eso implica santificación, mostrar a Cristo, pero si no muestras a Cristo, hermanos, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos de paso, ¿qué huella estamos dejando? ¿Qué es lo que está viendo la gente en tu trabajo, en tu universidad, en tu entorno? Pero Dios te ha puesto allí para que recojas una cosecha espiritual. Hemos venido diciendo de lo importante, la visión de la iglesia es la gran comisión. ¿Vas a llegar delante de Dios con las manos vacías? ¿No has discipulado a nadie? ¿No le has predicado el evangelio a nadie? ¿Estás como Noemí,
creyendo que eres salva, pero no hablas de la salvación y de la salvación. Alguien tuvo que enseñarle entonces a Noemí, perdón, a Ruth, lo que era esta ordenanza. Ella está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Ruth está haciendo la voluntad de Dios y está firme en lo que Dios ha dicho, y por eso Dios la bendijo. Y usted ve la historia que vamos a continuar con los devocionales, de que ella sale y Dios la lleva en su providencia al campo de Booz, que era el pariente redentor. Por eso es que usted que el capítulo 2 empieza diciendo de que allí, dice, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel, escuche, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Está hablando aquí de gracia. ¿Y quién era ese hombre? Pues vos. Porque es lo que dice el versículo 1, empieza con el 1. ¿Cómo empieza? Dice así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. ¿Sí ven? Así hace apertura el capítulo 2, poniendo ya como protagonista ¿a quién? A Ruth y a Boz. Porque ahí para adelante los protagonistas de la historia son Ruth y Boz. Pero ella halló gracia ante los ojos de ese hombre. Ruth no permitió que la amargura de su suegra la contaminara. Ella emprendió un viaje, sin importar las consecuencias. Ella tomó una determinación. Mis hermanos, nosotros emprendimos un viaje hacia el cielo y debemos enfrentar cada desafío de la mano de Dios, sabiendo que Dios es por nosotros, sabiendo que Dios es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Pero pongamos los ojos en las cosas del cielo, pongamos nuestros ojos en las cosas del reino de Dios. En primera de Pedro nos dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo mismo que le pasaba a Ruth. Ella no era pueblo de Dios, ahora ella era pueblo de Dios, era parte del pueblo de Dios, iba a ser parte de la genealogía de Jesús. Aquí está hablando también de nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa es nuestra identidad. Pero esa identidad nos lleva a ¿qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llama a las tinieblas dominables, es decir, la gran comisión. Es predicar a Cristo, vivir a Cristo y obviamente estar en Cristo. Que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Ruth tenía claro y estaba usando el Evangelio, estaba usando la palabra de Dios. Ella lo estaba usando. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos reflexionar el día de hoy y meditar? Y tenemos que actuar. ¿En qué posición estás? ¿Estás en la posición de Noemí, quejándote, llena de amargura, llena de descontento, de autocompasión, de egoísmo, de orgullo, consumiéndote en el odio, el resentimiento en contra de tu prójimo? Porque no te olvides que si odias a tu prójimo, estás odiando a tu prójimo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No lo olvides, amado hermano. Independientemente de quién sea tu prójimo, fue hecho imagen y semejanza a Dios. Y otra cosa, tú y yo no somos jueces de nadie. El único que puede juzgar es Dios. Pues que la Escritura dice, quítate la viga del ojo para que puedas quitar la paja en el ojo ajeno. Ruth nos enseña que la palabra de Dios es determinante en nuestra vida, solamente la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Dios en Deuteronomio 8, el 1 al 3? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió en juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino donde Dios te ha traído. ¿Te has acordado por el camino con que Dios te ha traído? ¿Cómo te ha pastoreado? ¿Cómo te ha guiado? ¿Cómo ha provisto? ¿Cómo te ha sustentado? Nosotros nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de las glorias de Dios, de cómo Dios nos ha sustentado. Aquí está hablando el pueblo de Israel cuando sale de la tierra de servidumbre. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde yo te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y es lo que Dios lo llevó para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón.
Quizás estés en un desierto donde Dios te está afligiendo y te está probando para saber qué hay en tu corazón. Si habías de guardar uno de mis mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre. Y luego dice, y te sustentó con maná, con comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber de sí, para que tengas una experiencia personal de que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto fue el texto que Jesús usó cuando fue tentado en el desierto. Tuvo hambre. Pero ¿qué dijo Jesús? Mateo capítulo 4, del 2 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió el hijo, escrito está, no solo el pan vive al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Pues Cristo resistió al enemigo. ¿Cómo? Con la palabra del Señor y lo venció. Hermanos, mantengámonos firmes en lo que Dios ha dicho. No importa las circunstancias que estés viviendo, Dios está en ellas y está obrando y nos llevará hasta el final. ¿Y cuál es el final? El cielo. Hermanos, reflexionemos y meditemos en todo lo que conocemos todos los días de las promesas del Señor y levantémonos a dar la buena batalla de la fe. No nos quedemos allí en la autocompasión. Dios nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores. Somos nuevos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y todo aquello que es un pasado doloroso para ti, dale gloria a Dios porque te llevó a la salvación del Señor.